¿Cómo están, apreciados alumnos? En la clase anterior estuvimos hablando sobre la educación en la Edad Media. ¿Quién fue Carlomagno? ¿Cuántos tipos de escuelas había? La escuela monástica, los tipos de estudiantes que acudían a la escuela, el alumno medieval, cómo estuvo compuesta el trivium, cuáles eran los 5 pasos para elaborar un discurso, qué materias componía el quadrivium, en qué se basaba la enseñanza y los estudiantes en su ambiente, los goliardos. En el día de hoy estaremos hablando sobre la educación cristiana. Con la aparición del cristianismo cambia el rumbo de la historia occidental, prescindiendo de sus circunstancias teleológicas. Aquel arranca históricamente de la religión hebraica y de la cultura helénica. De la primera recibe los libros del Antiguo Testamento y la emoción religiosa, de la segunda la visión filosófica y la actitud ética. La primera educación cristiana se desarrolló dentro del Imperio Romano y convivió durante cerca de 5 siglos. La educación cristiana se realizó en los primeros tiempos. Los educadores fueron Jesús mismo, los apóstoles, los evangelistas y en general los discípulos de Cristo. Es una educación sin escuelas, como lo fue en la judaica, en general todas las religiones en los primeros años de existencia. Surge una forma propia de enseñanza, con carácter pedagógico, sino religioso, de preparación para la vida ultraterrena, y más concretamente para el bautismo que se da en la edad adulta. Entonces, surge la instrucción catequista, creada por la Iglesia misma o por delegados especiales, que instruían llamados catecúmenos. Esta preparación, al principio muy elemental, fue desarrollándose poco a poco hasta convertirse en las escuelas que estaban a cargo de los sacerdotes. Con el tiempo se comprendió la necesidad de contar con personas docentes preparados para la educación y surgieron las escuelas catequistas, la primera de las cuales fue la Escuela de Alejandría, creada hacia 179 por Pateneus. Más adelante surge un nuevo tipo escolar, la escuela episcopal, para la formación de eclesiásticos. En estas escuelas se daba una instrucción superior a los aspirantes a la iglesia, diáconos, sacerdotes, consistente en la enseñanza de la teología y el servicio eclesiástico. Finalmente, después de las invasiones de los bárbaros, nace la escuela parroquial o presbiteral, la escuela de las iglesias rurales. Todas estas escuelas, sin embargo, un horizonte muy limitado. La formación de eclesiásticos, la mayoría de la población quedaba sin instrucción o la recibía en las escuelas romanas ordinarias, hasta que éstas desaparecieron con la invasión de los bárbaros. Entonces, la enseñanza se dio en los monasterios como los únicos sostenedores de la educación y la cultura. La educación monástica surgió en Oriente entre los monjes que se retiraron al desierto y que organizaron los primeros monasterios. En ellos recibieron una enseñanza más ascética y más moral que intelectual. Sin embargo, esta no quedaba, es excluida, ya que aquellos deberían poder leer las Sagradas Escrituras. En la regla de San Pacomio, hacia 320 a 340, se prescribe que si un ignorante entra en el monasterio, se le dará para leer 20 salmos y 2 epístolas. Si uno no sabe leer, aprenderá con un monje letrado, a razón de 3 horas de lección por día, las letras, las sílabas y los nombres. Por su parte, la regla de San Basilio ordena que se admita desde la primera infancia a los niños que les lleven a sus padres o a los huérfanos para enseñarles a leer y conocer la Biblia. El movimiento de la educación monástica culmina con la regla de San Benito. En ella se dispone la lectura de textos sagrados durante la comida de los monjes, la admisión de niños para su educación, el trabajo de los monjes, ya que la ociosidad es el enemigo del alma, y las horas de lectura fuera de las comidas, tomando los libros de la biblioteca que debe hacer en el monasterio,
haber en el monasterio, instituyéndose un inspector para hacer que se realicen las lecturas. Primeros educadores y pedagogos cristianos. En los primeros siglos de la Iglesia, los pensadores que constituyen la llamada patrística, o sea, padres de la Iglesia, casi todos son educadores. La mayor parte de ellos se formaron en la cultura y la filosofía griega y romana, especialmente el neoplatonismo. Trataron de conciliar aquellas con la nueva fe. Los principales educadores fueron Clemente de Alejandría, 150 a 215, educado en la filosofía griega y convertido al cristianismo. Fue uno de los rectores de la importante escuela de Alejandría. Como se ha dicho, al mismo tiempo escribió el primer tratado cristiano de educación, el Pedagogo. Clemente define al maestro como logos, quien cuando dirige a los hombres a la virtud se llama logos pedagogo, y cuando enseña la verdad es logos didáscalos. El término pedagogo era usado en su acepción original y clásica del sirviente que cuida a la niña. Este concepto evolucionó y llegó a confundirse con el del mismo maestro. Orígenes, 135 a 251. Discípulos de San Clemente. Lo sucedió en la dirección de la escuela de Alejandría y poseyó una gran cultura. Recomienda el estudio de las ciencias, especialmente de las matemáticas, y considera la filosofía como la coronación del saber y el preámbulo para la doctrina religiosa, pues la virtud puede ser enseñada y aprendida. Orígenes escribió otras filosóficas importantes, entre ellas una suma teológica, metafísica, que influyó grandemente en la cultura superior. La pedagogía monástica. Propiamente dicha, habría que citar en esta época. Entre ellos tenemos a San Basilio, 330 a 379, a quien se debe la fundación de los monasterios del mundo católico oriental, hombre de gran cultura y cuyas reglas revelan un gran sentido pedagógico. Con él surge por primera vez la escuela monástica, que tanto desarrollo alcanzó posteriormente. San Jerónimo, 340 a 420, se distinguió en la educación, además de por su acción monástica, por las dos cartas que escribió sobre la educación de las niñas y que revelan el tipo de educación femenina del cristianismo primitivo, aunque siguiera frecuentemente las ideas y los métodos de Quintiliano. San Benito, 480 a 543, el gran fundador de la orden benedictina y del monasterio del Monte Cassino, tiene especial significación pedagógica, más que por sus escritos, por su acción educativa, que trascendió a toda Europa. Como se ha dicho, recomendó el trabajo manual, la lectura en la voz y la copia de manuscritos. San Agustín, el más grande padre de la Iglesia y uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Aurelio Agustín, educado en la tradición helénica en la escuela de retórica de Cartago. Se despierta en él la vocación filosófica leyendo a Cicerón y se dedicó a la enseñanza de la retórica y la elocuencia en su país natal. Después se dirige a Roma y Milán, donde se pone en contacto con el gran obispo San Ambrosio, quien le convierte al cristianismo ortodoxo. San Agustín escribió numerosas obras, de las cuales las más importantes para nosotros son las Confesiones, autobiografía de su juventud, de un gran valor psicológico, La ciudad de Dios, que constituye la primera filosofía de la historia y que ha tenido una repercusión en la posterioridad, y a su pequeño tratado El Maestro, en el que expone sus ideas sobre la educación a su hijo. En la pedagogía de San Agustín se puede distinguir dos épocas, una en la que se acentúa el valor de la formación humanista y otras en la que afirma sobre todo la formación ascética, pero en ambas lo decisivo para él es la formación moral, la intimidad espiritual que ilumina nuestra inteligencia y nos hace reconocer la ley divina eterna. La educación cristiana en América. Cuando se comenzó la colonización hacia el Nuevo Mundo, los europeos trajeron sus ideas educacionales a América. En América del Norte, los protestantes representaban una gran mayoría e introdujeron sus prácticas en la educación. Al igual que los judíos,
Los colonizadores protestantes, en virtud de sus creencias religiosas, el inicio de la enseñanza se daba al interior del grupo familiar. Enseñaban a los niños a leer. La finalidad era que leyesen la Biblia. Asimismo, establecieron sus congregaciones en América del Norte. La enseñanza también se apreciaba mediante la instrucción a través del púlpito, en donde el predicador exhortaba y enseñaba a los creyentes. El sistema de la educación de los niños a través del hogar se tornó insuficiente, por lo que se implementaron escuelas para enseñar a estos. El énfasis que se daba en la instrucción era, según se decía, para que Satanás no quite al hombre de un conocimiento de las Escrituras. Se establecieron escuelas para la instrucción de los niños y también se implementaron otras que tenían el fin de preparar jóvenes para el ministerio, llegándose así a fundar en 1636 la primera universidad de América, la de Harvard. A mediados del siglo XVIII, la Iglesia perdía control sobre la educación, puesto que el avance de la ciencia y el intelectualismo empezaban a cuestionar la fe y la creencia en cosas sobrenaturales. Se decía que el cristianismo era una superstición, llegando en virtud a esta situación la educación cristiana a separarse de la educación secular. Cuando esta situación se dio, la educación secular pasó a manos del Estado y la Iglesia tendió a preocuparse solamente por la enseñanza de sus miembros. La situación de América del Sur sería totalmente diferente, puesto que la primera religión que llegó al continente fue el catolicismo, la religión de los conquistadores, religión que tuvo influencia en todas las esferas de la vida de los latinoamericanos, sociales, políticas, económicas y educativas. Cabe destacar que la función educativa cumplida por la Iglesia Católica no es menor. Debe considerarse que desde 1538 hubo enseñanza universitaria en América. La primera universidad que se fundó fue la de Santo Domingo, luego las de México y Lima, ambas en 1551. Llegarían después misioneros protestantes a predicar el verdadero evangelio y a establecerse en Latinoamérica, pero la Iglesia Católica seguiría teniendo la mayor influencia. El rol del maestro cristiano. El libro Explorado en la educación cristiana menciona la labor del maestro y esta consiste en presentar al educando todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras, en la naturaleza y en la historia de la Iglesia. Y no es suficiente la mera presentación, debemos presentar estas verdades de suprema importancia en formas tales como persuadan al educando a aceptar la voluntad de Dios para sí mismo y hacer de ella la guía para su manera de vivir. Para que la enseñanza sea eficaz, debe el educador depender de Dios directamente. Él es quien tiene el poder de transformar y cambiar la vida de las personas y hacer del hombre una mejor persona. En otras palabras, el maestro es quien pone la semilla, pero es Dios quien da el crecimiento. Para cumplir esta labor es primordial que los educadores cristianos sean realmente cristianos, pues sólo así tendrían una fe personal y mirarán a Cristo como el modelo de maestro perfecto a seguir, para así hacer que su enseñanza sea una experiencia enriquecedora para sus alumnos y por extensión a sus respectivas familias. A continuación tenemos un trabajo para ir respondiendo los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo surgió la primera educación cristiana? ¿En qué consistía la escuela episcopal? ¿Dónde surgió la educación monástica? ¿Cómo estuvo desarrollada la educación monástica? ¿Quién fue Clemente de Alejandría? Cita: representantes de la pedagogía monástica. ¿Quién fue San Agustín? Obras de San Agustín. ¿Cómo comenzó la educación cristiana en América? ¿Cómo se desarrolla la educación cristiana en América del Sur y cuál es el rol del maestro cristiano? Conclusión. La educación en sus inicios se presenta ante todo como una obligación de los padres, aspecto que compartía la tradición judía y consistía principalmente a una educación a través de ejemplos de los mayores. En este sentido, procede de la imitación y en un modo de vida en común, pero también fue una instrucción formativa, a través de los relatos bíblicos que el padre o la madre iban presentando al niño. Las escrituras ven a la enseñanza cristiana como un logro integral y que debe tener un impacto directo en la vida del estudiante.
El Antiguo Testamento requiere necesariamente actuar con obediencia a la ley de Dios y está enfatizado a que las personas cumplan su voluntad, y en el Nuevo Testamento está enfatizado como el llamamiento a ser un discípulo de Jesucristo. En este estricto rigor implica tener una vida de discípulo, servicio, obediencia a Dios. En ambos casos, el aprendizaje requiere una respuesta de la persona a la enseñanza de Dios. La educación cristiana de la Iglesia primitiva tenía por finalidad instruir a sus nuevos miembros acerca del bautismo, preparándole para este paso y para instruirles en su nueva fe. En cuanto a personas que ejercieron influencia en la historia de la educación, hay un sinfín de nombres, pero se consideró a los que tuvieron su efecto no solo en el cristianismo, sino también aportaron a la implementación de instancias educativas que ayudaron al mejoramiento de la calidad de estas. Mención aparte merece el mejor maestro que ha conocido la historia, que es nuestro Señor Jesucristo, quien es el modelo al cual requiere el maestro de educación cristiana debe aspirar a llegar a ser. Gran preponderancia denotan asimismo entre la Edad Media y la Reforma religiosa, personajes que tradujeron las escrituras y con esta labor la acercaron al común de la gente. También lo fueron quienes colaboraron para la difícil tarea de crear escuelas para poder capacitar a las masas que están ávidas al conocimiento, no solo de una instrucción secular, sino por sobre todo de la entrega de una enseñanza verdadera e iluminadora de las escrituras. Como dijo Lutero al referirse a la importancia de las escuelas demostrarán ser puertas abiertas al infierno, o sin ellas no reinan las escrituras permanentes. Muchas gracias.